es otro video tutorial sobre más aplicaciones de las integrales definidas. Para este video tutorial me dicen hallar la masa de una barra de longitud L, la cual tiene 100 centímetros de longitud, si la densidad lineal, es decir, por cada unidad lineal que tenga la barra, la medida desde un extremo respecto a uno de los extremos de esa barra en X centímetros es igual, se modela la densidad por esa función que está ahí. Densidad, letra gamma, que está ahí, es igual a 2 más 0.001 X cuadrado gramos por cada centímetro. Entonces, para calcular esa masa de dicha barra, pues simplemente lo que debemos de hacer es multiplicar la densidad por el área que tiene la barra en toda la longitud. Es decir, esa longitud es 100 medida desde los extremos. Entonces lo que debemos de hacer nosotros aquí es simplemente decir que la masa de esa barra, vamos a llamarle M, es igual a la integral que va, en este caso, vamos a poner los datos inmediatamente desde 0. Tenemos la barra, ¿verdad? La barra longitudinal, supóngase que es esta. Vamos a poner como punto de referencia acá mi eje coordenado. Vamos a llamarle acá. Esto es desde 0 y aquí hasta 100 centímetros. Bien, y esto es un diferencial acá, un pequeño diferencial que vamos a usar para hacer esa integral, cual le vamos a llamar de X. Entonces nosotros acá vamos a tomar la fórmula, aquí es desde 0 a 100, el límite, y mi fórmula aquí sería, o mi función es 2 más 0.001x al cuadrado. Sabemos, voy a dejar esas unidades ahí, que eso se mide en gramos sobre centímetro. Entonces acá voy a colocar mi diferencial, que es de X. Si resuelvo esa integral, acá puedo aplicar distributiva y me va a quedar lo siguiente. Bueno, podría hacerla directa. Si integro 2 respecto de X, eso me da 2X. Más, si integro esta partecita, esta parte respecto a la variable X, esto será 0.001X. A 2 le sumo 1, me da 3 y divido entre 3. Y esto lo vamos a evaluar desde 0 hasta el número 100, es decir, la longitud completa de dicha barra. Haciendo la respectiva sustitución, esto va a ser igual a 2, primero sustituyo el valor de 100, el intervalo superior o extremo superior del intervalo que me están dando, que en este caso es 100, más 0.001 por X, pero X la sustituyo por 100. Y eso lo elevo al cubo y lo divido entre 3. Toda esa expresión ahora la vamos a evaluar en el extremo inferior, que vale 0. Sabemos que eso me va a dar 0, pero lo voy a plantear acá. 2 por 0 más 0.001 por 0 elevado al cubo entre 3. Esta partecita aquí. Entonces acá, cuando yo multiplique 2 por 0, eso es 0, más 0 al cubo por 0, 0.1 es 0, entre 3, todo esto se cancela o se hace nulo, 0. Entonces me enfoco simplemente en este primer término de dicha expresión y digo que M va a ser igual. Aquí resuelvo 2 por 100 son 200. Entonces si multiplicamos el 100, vamos a hacer esto acá, 0.001. Y acá es multiplicar el 100 3 veces, es decir, agregar 6 ceros, 2, 2 y 2, 6 ceros. O sea, aquí colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo ello entre 3. Ahora, cuando haga esta multiplicación, 1, 2, 1, 2. Ahora, más otro 0. Acá esto me va a dar entonces, aquí mira, acá otro 0 para el punto 1, 2, 3, ¿verdad? 3 puntos, esto será 200. Más 1000 entre 3, ¿verdad? Mira, entre 3 es 333.33.
Si no lo quiere dejar en decimal y lo quiere dejar en fracción, bueno, aquí vamos a sumar, vamos a hacerlo primero en decimal. 200 más 133.33 son 533.33 y eso se mide en gramos. Esa es una respuesta dada en gramos. Si lo quiere dejar expresado como fracción, entonces sería aquí 200 más, aquí tenemos 1000 entre 3, 1000 tercios, ¿verdad? Entonces para resolver esto y colocarlo como fracción, 3 veces 200, ¿verdad? Aquí colocamos la unidad, 3 por 2 son 600, más 1 por 1000 es 1000, todo eso dividido entre 3. Si resuelvo esto, eso me da 1600 dividido entre 3. Entonces, si quisiéramos el peso de esa barra, lo que haríamos es llevar esa masa a kilogramos y multiplicarlo por la gravedad, que es 9.8, siempre que se quiera tener el peso en newton. Entonces, si usted lo quiere en newton, esto usted lo divide por 1000, esos gramos, le da 0.533.33 y lo multiplica por 9.8 y obtiene el peso si le hubiesen pedido el peso. Pero para nuestro ejercicio, simplemente nos están pidiendo la masa. Con eso ya es suficiente. Hasta aquí mi video tutorial. No te olvides suscribirte, darle like para seguir haciendo más videos tutoriales como este. Hasta la próxima.